En esta sesión, vamos a discutir la Biblia y el currículum en el discipulado. En el discipulado, uno debe tener contenido para enseñar. Lo que enseñamos, por supuesto, es la verdad bíblica. Por esta razón, es importante hacer de la Biblia la parte central de tu forma de hacer discípulos. Aún así, también hay un papel para el currículum. Vamos a entender qué es el currículum. Probablemente debería decir que cuando pensamos en el currículum, una persona puede decir, ¿sabes qué? Realmente no uso el currículum, o el currículum no es realmente una parte de lo que hago. Pero el hecho es que cada vez que enseñamos, usamos currículum, porque este es el contenido. Entonces, ya sea la Biblia y una cierta parte de la Biblia, un cierto curso de instrucción relacionado con un pasaje o incluso un libro de la Biblia, sesión por sesión o capítulo por capítulo, estamos utilizando el currículum, nos demos cuenta o no. La palabra currículum proviene de una palabra griega que significa curso, como en una pista de carreras. Las pistas de carreras son caminos preestablecidos, donde el inicio y el final, e incluso la ruta en sí para llegar, ya están predeterminados. El comienzo, la dirección, la distancia y el punto final no son misterios. Lo mismo es cierto en un buen plan de estudios. Entonces el currículum es un curso de estudio. Es un curso planeado o trazado por donde el maestro llevará a los alumnos. El plan de estudios establece cuáles son los objetivos de aprendizaje que estamos tratando de hacer con estas personas, cuál es el material que se cubrirá, durante cuánto tiempo se estudiarán diferentes pasajes o temas bíblicos, etc. El plan de estudios es una parte importante del discipulado cristiano. Es importante que los maestros y los discipuladores permitan que los materiales del plan de estudios los ayuden a definir los objetivos de aprendizaje y a caminar deliberada y sistemáticamente a través del contenido con el alumno. El currículum pienso en él como un cucharón. Nos sumergimos en el pozo profundo de la palabra de Dios con ese cucharón y nos permite sacar agua viva a las bocas de los sedientos de la palabra de Dios. En todo esto, la palabra de Dios es central. No es que el plan de estudios deba reemplazar la Biblia, no, en absoluto. La Biblia es crucial y debe ser el centro del escenario en nuestra enseñanza. La gente debe ser atraída frecuentemente por la Biblia. Por supuesto, en nuestras lecciones deberían leer la Biblia. Deben manejar físicamente la Biblia. Deben familiarizarse con la Biblia. Pero debido a que la Biblia es un recurso tan vasto, y es uno que es sofisticado, complejo y grande, resumirlo y enseñarlo adecuadamente es una tarea desalentadora y una tarea que podría tomar años y años para cubrir si vamos de adelante hacia atrás. Así que el currículum nos ayuda de esta manera. El plan de estudios desglosa la enseñanza bíblica en contenido manejable. Nos ayuda a cubrir temas útiles, tópicos bíblicos útiles y también pasajes completos e incluso libros en diferentes grados y dentro de un periodo de tiempo razonable. Debido a que tienen la capacidad de integrarse en orden cronológico y resaltar los principios clave mediante la omisión selectiva de cierto contenido, el currículum es realmente una herramienta y un recurso útil. Entonces, mientras que los maestros bíblicos experimentados, tal vez como usted y especialmente los pastores y los ministros, pueden disfrutar personalmente de la enseñanza directamente de la Biblia y hacer que sus alumnos lean la Biblia, entiendo eso y lo aprecio personalmente, la tarea de enseñar todo el consejo de Dios es desalentador y cada discípulo tiene el desafío de hacerlo en las Escrituras, debido a que existen diferentes niveles de preparación para esta tarea y porque debe haber un enfoque estandarizado para asegurar que congregaciones enteras y creyentes en esas congregaciones entiendan cierto contenido. Debemos asegurarnos de que haya suficiente contenido bíblico cubierto. Por esa razón, el plan de estudios es importante. El pastor o ciertos maestros de la Biblia que quieran usar exclusivamente la Biblia para enseñar resultan valiosos, pero estas potencias bíblicas están limitadas por el tiempo y la vitalidad. No pueden enseñar a todos, no pueden discipular a todos. Además, incluso los pastores no siempre tienen una capacitación significativa en lo que yo llamo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y los matices para quizás enseñar incluso a diferentes grupos de edad, como niños o jóvenes o preescolares o adultos mayores. Cada uno de esos alumnos tiene diferentes cerebros, diferentes capacidades en sus mentes y de aprender y diferentes necesidades. Entonces el currículum generalmente está diseñado por personas altamente capacitadas en la Biblia y la educación cristiana. Entonces hay un lugar para un buen currículum, y no todo currículum se crea por igual, y algunos son mejores que otros.
Pero a medida que hacemos discípulos, tenga en cuenta que muchas personas en las iglesias con el don de enseñar enseñarán en cualquier momento dado y que todos los discípulos deben participar en el discipulado en algún nivel. Al proporcionar un currículum basado en la Biblia, al saber que es un buen currículum y al comprenderlo y elegirlo con mucho cuidado, o al crearlo con mucho cuidado y al enfocarse constantemente en hacer que los oyentes estén directamente expuestos a la palabra de Dios, un mejor trabajo de hacer discípulos puede ocurrir. Resumamos esta sesión diciendo que el currículum no es enemigo del discipulado. El currículum es un servidor de la Biblia. Al igual que un cucharón que saca agua para dar al hombre sediento, casi cualquier persona puede usar el currículum para enseñar de manera más competente y consistente que si estuviera creando lecciones por sí mismos, mes tras mes, año tras año, durante toda la vida. Bien, este es el segmento, ya es un poco más técnico, que tiene que ver con cómo se aplica la educación cristiana, cómo se vierte ahora este contenido cristiano en un documento llamado currículum, que finalmente se va a traducir en lo que se conoce como el plan de estudios. Pero el autor dice, este segmento número 50 debemos de considerar central el papel de la palabra de Dios, la Biblia. Por eso el título es La Biblia y el currículum en el discipulado. Mm, si alguien, para ser más concreto, ¿qué es el currículum? El plan de estudios, un plan de estudios. Pero también hemos de entender que así como existen currículos a nivel de profesiones, ingenierías, humanidades, ciencias de la salud, o sea, las diferentes áreas de conocimiento humano, también hay diferentes enfoques, porque, hermanos, no siempre la educación es concebida de la misma manera en todas las áreas del conocimiento humano. Incluso aunque sea, por ejemplo, en la UNAM, en, en la Universidad Autónoma Nacional de México, en la carrera que yo estudié, que es pedagogía, pues tiene su plan de estudios en FES Aragón, que es ahí donde yo me recibí, tiene en CEU, que es la central, tiene en Acatlán, FES Acatlán, y otras FES, incluso tal vez en fuera del distrito de la zona conurbada, incluso hay sedes en otros estados. Y cada escuela, facultad, por eso ahora se llama Facultad de Estudios Superiores, tiene su propio currículum, su propio plan de estudios. Va a haber similitudes, pero también va a haber énfasis distintos y diferentes. Y les platico a manera solamente de experiencia. Cuando yo quise estudiar pedagogía, vi el plan de estudios de CEU, vi el plan de estudios de la FES Aragón, y me llamó la atención más la FES Aragón, también por la cuestión de distancia. Para mí era un poquito más complicado trasladarme desde aquí el área de aeropuerto de Eduardo Molina hacia CEU. Y dije, creo que está más tranquilo o holgado irse aquí a FES Aragón, que ya está cerca de Impulsor, al metro Impulsor, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Bueno, ese año, aunque yo chequé el plan de estudios de uno y de otro, la verdad el de CEU estaba también muy completo, pero también era el más demandado. Quiere decir que si yo elegía esa escuela en su momento, aunque aprobé, pues no tan fácil me la iban a dar, porque también tenía que ver con el puntaje obtenido en el examen que se hizo para entrar a esa carrera. Al final les decía, elegí Aragón, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que ese año cambió el plan de estudios, pero radicalmente. Las formas de tu titulación también cambiaron radicalmente. Y una de las cosas que me acuerdo, nos pidieron que checáramos nuevamente el plan de estudios. Y por ejemplo, hermana Lisette, normalmente en una carrera se les llama materias o asignaturas a las áreas de conocimiento que uno quiere pues estudiar. Por ejemplo, no sé, matemáticas, español, bueno, estoy hablando del nivel básico, ¿no? Matemáticas, español, ciencias naturales, esas serían materias o asignaturas. Pues yo a entrar al nivel superior, en la licenciatura de pedagogía, uno de los primeros cambios, y fíjense que fue también significativo porque se supone, digo, es una suposición, un pedagogo en sí
no es un maestro normalista, son diferentes áreas de formación, aunque un pedagogo puede fungir como maestro, como docente, pero su área más bien es a nivel de hacer planes y programas de estudio. O sea, el pedagogo es el, el que diseña, ¿no? O se puede especializar en diseño de currículums, o como hoy decimos, planes de estudio. No sé si me van captando o me estoy explicando. Entonces, cuando yo llego a esta carrera de pedagogía en FES Aragón, una de las primeras cosas que cambia es que ya no le llaman asignatura o materias, sino les llaman unidades de conocimiento. Eran 9 semestres. Cada semestre tenía por lo menos 5 materias, a veces tenía 6 o 7. En el último se redujeron, pero porque había un área de hacer la tesis. Los últimos año y medio, 2 años fueron de prepararse para hacer una tesis, porque era la idea también de titularse. No solamente es terminar la carrera. Cuando uno termina una carrera, es un pasante, pero hasta que no presente ya sea su tesis o se titule, como fue en mi caso, por rendimiento académico u otro tipo de trabajo. En ese año también se diversificó las opciones de titulación, pero les decía, se les llamó unidades de conocimiento. Y las unidades de conocimiento entonces estaban en unas columnas: primer semestre, segundo semestre, tercer semestre. Pero lo significativo aquí, hermana Elizabeth, es que al ser unidades de conocimiento, o sea, ya no asignaturas, tenía que ver que todo estaba entre el tejido horizontalmente, así del primer semestre, segundo, tercero y cuarto. O sea, había una secuencia, vamos a decirlo así como en el español 1, español 2, ¿no? Matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 4. Estaba así, debe haber una línea, aunque fueran diferentes maestros. Y una de las cosas que también me llamó la atención es, por ejemplo, que la bibliografía, porque daban descripción del curso, objetivo, propósito de la unidad de conocimiento, descripción del curso, qué es lo que se pretende y lo que se iba a abordar, el contenido, a grandes rasgos. Y luego al final venía una bibliografía. Y en esa bibliografía, la idea era que en el siguiente curso, o como se uniera así horizontalmente o verticalmente, porque también tenía que ser eso, e incluso diagonalmente, como se dice, transversalmente. O sea, en todos sentidos debía haber precisamente una unidad de conocimiento. Si pudiéramos tener una asignatura de, no sé, en tercero, se unía con la de arriba, con la de al lado, con abajo, y ya, no sé si me explique, como un gran tejido. Entonces, les decía, cuando los maestros, mis profesores que diseñaron, por cierto, no todo quedó perfecto, porque tuvieron que hacer muchas mejoras durante los siguientes semestres. Lo que hicieron los maestros entonces es que se ponían de acuerdo para discutir la bibliografía y qué libros iban a ser de interés, cuál iban a ser el tipo, como se dice, de egresado en pedagogía que querían, en licenciado en pedagogía. Y ese egresado o licenciado en pedagogía no era el mismo que era el egresado de la UNAM o de la FESACatlán o no sé, en otras. No sé si me explique. Entonces, el currículum es el plan de estudios. El plan de estudios no solamente, decíamos, tiene que ver con materias que están ahí por ahí regadas o como se dice, bueno, que cada quien haga lo que quiere. No, debe haber una unidad. ¿Ven la importancia del plan de estudios? Fíjense que hablando de iglesia cristiana pentecostal, que la mayoría venimos de ese tipo de iglesias o de extracción pentecostal, en realidad nunca que yo sepa, o de las iglesias que yo estuve, nunca hubo un plan de estudios tal cual. Lo que se nos daba en todo caso, ya plasmado, desarrollado, era el libro del maestro y el libro del alumno. O sea, ese era el currículum. Ya los libros de trabajo para los alumnos, como los expositores bíblicos. Los expositores bíblicos vinieron a hacer esa articulación de un plan de estudios. El problema, hermana Lizeth, es que cuando uno ve, o sea, ayudaron, no digo que no, ayudaron, pero cuando uno ve o recuerda el tipo de plan de estudios o currículum que se tenía, en realidad pues venían de Estados Unidos, sí, de personas que hablaban lengua castellana, pero que vivían en Estados Unidos.
Y por lo tanto, en las historias o el contenido a veces estaba descontextualizado. Les estaban hablando de cuestiones de clima frío, de allá en Alaska, de cuando caía la nieve, pues aquí estás en Veracruz, menos que estés en Orizaba, no sé qué tanta nieve haya, ¿verdad? Pero, o sea, descontextualizado. Entonces, es diferente la vivencia, es diferente, pues sí, em, el cómo desarrolles un programa de estudios cuando está pensado en otra sociedad, en otra cultura, en otro país. Por eso hoy en muchos campos de teología se han hecho una llamada cultura y también pedagogía latinoamericana. O sea, aunque también ahí uno podría decir sus asegúnes, ¿no? Porque no toda Latinoamérica es igual, aunque hablamos español, no hay palabras que van a significar completamente cosas diferentes. E incluso en México, a grandes rasgos se habla de la región norte, centro y sureste, o el sur. Igual no son las mismas condiciones. Entonces, hablando de un currículum o un plan de estudios, primero lo tiene que diseñar una persona pues instruida en programas y planes de estudio. En este caso sería el pedagogo, sería el tecnólogo educativo, o sea, eh, ciencias de la educación, porque también hay una carrera que se llama ciencias de la educación. No está ahorita mi hermana Mónica, ella estudió, me parece que licenciatura en preescolar, también tuvo que ver con pedagogía, pero hay enfoques también distintos y diferentes. Y para poder presentar un currículum, un plan de estudio, primero se debe hacer un diagnóstico o vamos a ponerlo así, poner un estado actual de las cosas en que se encuentra cierto grupo o comunidad. En este caso nosotros seríamos como comunidad local, la Iglesia La Divina Palabra, ¿sí? Aunque estamos tan distantes, ¿no? Ahorita que mi hermana está en Los Cabos, mi hermana Rosita acá en Cuchilla del Tesoro, mi hermano Adrián Verano en Casas Alemán y yo aquí. O sea, necesitamos a alguien que articule todo eso para hacer los programas de estudio. En parte lo hemos hecho y lo hacemos desde nuestro contexto. Este curso, por ejemplo, aunque estamos hablando de cuestiones históricas del discipulado, ahora nos va a tocar en su momento, pues dar ciertos lineamientos para que nosotros también tengamos, si ustedes los quieren, yo diría lineamientos, ni siquiera puedo decir plan de estudios, porque eso sería muy pretencioso, ¿no? Por ejemplo, cuando les invitamos a tomar un curso de hermenéutica, en realidad nuestro curso o plan de estudios a veces es un libro de texto. O sea, vienen los temas, subtemas, y de ahí lo desarrollamos. Eso lo hemos tomado como el plan de estudios. El propio libro, así como en su momento fue el expositor bíblico, el plan o los libros nos lleva para hacerlo el plan de estudios, lo que ya es ahí. Nada más hay que adecuarlo y cuando hay problema hay que discutirlo. Por eso a veces le digo, bueno, el autor dice esto, pero yo creo que considero que esto es de esta manera, ¿no? No sé si aquí, hasta aquí me voy explicando. Adelante, hermana Lizeth. ¿Sí me escucha? Sí, sí, le escucho. Adelante. Quería preguntarle, a partir de que nos dio el curso, nos mandó un contenido que iba a tener el curso. Al principio nos enviaba información y después ya nada más nos envió la grabación. ¿De este curso hay algún libro o está apoyado en algún libro? Buena pregunta. Fíjese que hablando del contenido que ahorita yo estoy manejando, me apoyo más en la biblioteca Logos. Logos. Como tal, Logos es una biblioteca digital. Cuando usted entra a una biblioteca, sea ya en Los Cabos, aquí en la universidad, bueno, yo aquí en la FES, lo primero que encuentra son anaqueles y apartados por diferentes números y materias, ¿no? General, vienen varias, incluso numerados, ¿no? Bueno, hay tanto contenido y tanta información, pero el curso que estamos compartiendo ahora se le llama educación móvil. Vienen lo que son los videos, vienen lo que son los audios, que es lo que yo les envío,
y viene regularmente un programa de trabajo, pero en realidad el programa de trabajo son preguntas como esto, ¿de qué nos habló el tema? Por eso ya no se las envié. Al principio, cuando yo les enviaba artículos, pues tenía que tener esos libros, y sí, los logro conseguir y se los comparto. Entonces, hermano, estudie lo que es discípulo, discipulado, ¿no? Estudie la iglesia primitiva. Ahora, de momento, dejen presentárselo. De momento, ahorita no me lo pide así. Se los voy a poner en los segmentos para que ustedes los observen y vean. Ahí lo estoy presentando. Ahorita estoy yo en el segmento número 50. Aquí está el título, ya vimos el video. Cuando yo le doy clic aquí, pues me pasa al video inmediatamente, ya lo escucharon. Y luego vienen los objetivos de aprendizaje. Después de esta sección, usted podrá definir currículum, explicar el uso apropiado del plan de estudios en el discipulado. Y a continuación, en este libro, libro de texto, nos viene lo del video transcrito. O sea, lo que acabo yo de ver, de escuchar, ahora yo lo puedo ver, por eso los menciono así, ¿no? Cuando les estoy comentando, ahorita no he comentado nada de esto. Estoy hablando desde mi particular punto de vista como pedagogo, pero eso es lo que a veces le manejo. Entonces, termina todo esto y vean lo que a veces al final nos... mire, para ampliar. Lea, dice, de las páginas 108 a la 123, la escuela dinámica. De las 64 a las 79, y luego viene, dice, guías de estudio. ¿Qué hay que hacer? Si ustedes gustan, les envío esto. Perdón, voy a cerrar. No sé si lo lograron ver o lo pasé muy rápido. Entonces, les puedo mandar el complemento. No se los quise enviar porque yo lo quería hacer en una clase no tan especializada, porque sí la podemos hacer más detallada, sino de manera general, para que ya todos. Me interesa también la comprensión, por eso cuando les digo, hermanos, se entendió esto, se entendió aquello, ya ustedes escuchó dudas o preguntas, pero quieren complementos, se los envío. Eso no es problema. Al enfermo, lo que pida. Si no quiere tomar su medicina, la va a tomar. No hay problema. Bueno, pastor, es que se lo preguntaba porque como los cursos que hemos tomado de evangelismo y de profetas, pues nos ha dado así como un libro de respaldo. Y ya después yo en lo personal, pues lo he leído poquito a poquito y lo he logrado compartir con otras personas. O sea, es como de, mira, este tema, me está causando duda. Mira, yo te recomiendo este libro porque pues ya lo leí, ya lo utilicé. Más que nada era por eso, pastor, pero bueno, o sea, como usted haya No, decidido se los darnos envió, permiso, para ¿no? mí está bien. Más bien, esa fue la decisión. Lo quise hacer más ligero, no tan pesado, pero sí se los puedo enviar. No hay problema, ¿eh? De hecho, miren, lo de las actividades, así como empezamos con la hermenéutica, de hermenéutica sí a los hermanos sí pues se tuvieron que esforzar mucho y presentar ensayos incluso. Algunos me deben todavía algún ensayo, pero sí, hermana, se los envío con todo gusto. No es un solo libro, hermana. Hablando del discipulado, son por lo menos 50 libros. Pero Perdón, o solamente que me pudiera compartir el nombre de los libros y a lo mejor yo lo puedo bajar digitalizado y ya después los puedo ir viendo, porque bueno, por ejemplo, cuando vimos el de cómo aprender a leer la Biblia, nos mandó varios, el de Feedly, y la verdad tuve la oportunidad de leerlo y pues me gustó mucho. Ya posteriormente, la verdad es que fui bendecida por el pastor David y me recomendó otro libro ya un poco más completo. Entonces, si me puede nada más regalar los títulos, pues yo estaría encantada. no, se los envío. Le digo por qué. Resulta que de los libros que nos está pidiendo otra vez regreso, no es para leerlos completos. Dice de la página 108 a la 123. Y si los tengo, pues se los envío. De hecho, tengo este libro completo, se los voy a enviar, lo que se conoce como la Escuela Dominical Dinámica. Y por cierto, también está muy bueno pues para conocerlo. Entonces, ese se los envío. No tengo problema en digitalizarlo. Si ustedes lo tienen en una biblioteca, pues también hagan su biblioteca digital, les va a ayudar mucho. Sobre todo para dar clases a niños.
Ujú. Se los envío a petición de la hermana Lisette. No hay problema. Ok, ¿qué otra cosa, hermanos, hermanas? ¿Estamos bien? Bueno, sí se entiende entonces lo que es el currículum y el impacto que tiene para sistematizar la enseñanza del contenido. Miren, de las congregaciones llamadas históricas, la iglesia, en este caso que conocí, la iglesia presbiteriana, tiene un plan sistemático de estudios de niveles que le llaman, por ejemplo, catecúmenos 1, el 2, el 3, el 4. Va por grados. Y también lo que se pretende, bueno, ahí les enseñan de legislación, que la iglesia presbiteriana también tiene su propia legislación, así como la Constitución de México, pues ellos tienen su constitución interna. También tienen su, hay este libro, bueno, tiene que ver con qué hacer en caso de, para pastores, para miembros, o sea, libro manual de disciplina y gobierno, es que se llama. Entonces, muy detallado, muy específico, precisamente para facilitar la toma de decisiones al interior de la iglesia. Claro, hay algunos hermanos, se está viendo más como, en lugar de un organismo vivo, la iglesia, una institución, como una empresa, ¿no? Porque a veces también incluso a las iglesias ya también están tomando este modelo de las empresas que dice misión, eh, valores, misión, visión y valores. Esas tres cosas, ¿no? La misión, ser la iglesia que lleve el evangelio a toda criatura, obedeciendo a la voz del Señor, de acuerdo a San Mateo 28:19. Visión, ampliarnos a nuestra provincia, ir más allá de la municipalidad, llegar a otras regiones y extender el reino de Dios. Luego, esa es misión, visión, valores, verdad, honorabilidad, crecimiento, y así empiezan como una empresa. Pero eso pues, se tomó desde el punto de vista, pues sí, de los círculos también de calidad y todo esto. Dice algo muy cierto Frederick Cardosa, hablando de los planes de estudio del currículum, regresando. Un plan de estudios o un currículum no es que le hagamos más énfasis a ese plan de estudios, sino nosotros debemos estar basados, dice, nuestro fundamento es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca debe de perder la centralidad de lo que es un plan de estudios. Podemos hacer muchos, dice, y hay muchos, dice, unos muy buenos, pero también dice otros que pues podemos decir que no tienen razón de ser. ¿Saben aquí? Volvemos a lo mismo con el trabajo del pedagogo o del diseñador curricular, así se le conoce, quien hace un currículum, quien hace un plan de estudios, que me gusta más currículum, porque el plan de estudios a veces es tan concreto que no se entiende todo el proceso que llevó. Es como si viéramos un edificio de fuera y viéramos que está hecho de cristales, pero lo que es la estructura no la vemos, solamente vemos lo de afuera, lo bonito, pero cuando entramos, ay, esta estructura se hizo no de cemento, de concreto, sino de estructuras metálicas, ¿no? Ahora ya se unen así. Un diseñador curricular pone todas las bases, hay una línea, un objetivo, digamos, panorámico y donde se pretende llegar. Por eso también dice el papel importante de un maestro, de un pastor, de un siervo de Dios para llevar a cabo estos planes o programas o currículum, plasmarlos. Pero les decía, se tiene que pensar también localmente, qué es lo que necesitamos. Sí, a veces es arbitrario, como si la persona que diseña, la persona que hace los planes, pues dice, yo decido qué voy a tomar o qué se va a dar. Es como las lecciones de niños, hermanos. En las lecciones de niños, cuando compramos o facilitamos, hermana Rosita, que se dieran clases a los niños, había una serie, ¿no? Serie de Abraham, serie de Noé, serie de Daniel. Eran 5 o 6 lecciones. Y luego terminaba ese y por una cuestión a veces comercial, los ayudas para el maestro, o sea, el libro del maestro, el libro del alumno, luego venía otro segmento de lección, ya no continuaban, digamos, estaban hablando de Génesis, ya no continuaban con Éxodo, sino se iban a Mateo. Y luego, por vender el siguiente año, porque finalmente son las mismas lecciones, si no me recuerdo, entre 24 o 48 lecciones máximo de todo el año que se ven. Pero luego, para poder vender, empezaban a revolver de Génesis, finales de Antiguo Testamento, del Nuevo, y entonces sí, volver a comprar los materiales, las mismas figuras y el mismo contenido.
O sea, era una cuestión comercial. Entonces, ahí más bien es, diseñen un plan de estudios, son 52, 54 domingos, qué se va a enseñar en un primer año y qué necesitan conocer este grupo de párvulos, este grupo de principiantes, este grupo de intermedios, pero debe haber un avance. Por ejemplo, a unos párvulos que no saben leer y escribir, estoy hablando entre 3 y 5 años, se le enseña más la cuestión, por ejemplo, lúdica, como en el kinder. El kinder, la finalidad principal no es tanto que aprendan. Literalmente ahí no aprendemos, pero cómo nos divertimos, ¿no? Dicen que ahí, sí, lo importante es la sociabilización. Sociabilizar, o sea, que hay ese intercambio entre niños, niñas. ¿Por qué? Porque a veces el niño de esa edad es muy egoísta. Y no, y si tiene hermanos más todavía, ¿no? O sea, es extremadamente egoísta y todo para mí, ¿no? Y todo lo quiere, y la atención demanda, en fin. Ya la hermana dice, sí, yo ya tengo 2 bendiciones que, bueno. Entonces, cada plan de estudios desde párvulos, les decía, principiantes, primarios A, primarios B, intermedios, debe también de llevar entonces desde abajo qué es lo que voy a enseñar y cómo lo voy a enseñar para que vayan creciendo y formando. Una de las cosas que tenía mi hermano David, tal vez no ustedes no lo notaron o no se nota tanto, pero yo algo que destaco de él es que tenía ese pensamiento crítico en cuanto a la enseñanza. A él no le gustaba, o sea, sí le gustaba el orden, la sistematicidad, pero no era lo más importante, sino era que la gente aprendiera, conociera, que la gente se preguntara, que la gente cuestionara. Siempre decía, hermano, esto que hablamos, una predicación, una enseñanza, no me diga ni sí ni no, medítelo, ¿se acuerdan? Medítelo. O sea, impulsaba el pensamiento reflexivo, la crítica, en un buen sentido, la autocrítica, que es lo que a veces las iglesias no quieren que haya. O sea, ellos es un monólogo, una lección de escuela dominical es, yo hablo, yo digo, ustedes aprenden, yo soy el maestro, ustedes son los alumnos, yo soy el que tiene luz, ustedes no tienen luz, yo se las voy a dar, aprendan de mí. Oiga, hermano, tengo una pregunta. Después vemos eso. Ahorita no, hermano o hermana, ¿no? Pero no, acuérdense, siempre trataba mi hermano David de estimular. Pregunta, hermano, pregunta, ¿cuál es su duda? ¿Cuál es su cuestionamiento? No quería que se diera, digamos, un plan de estudios, un currículum por dar. Ya pasamos ese nivel, ahora lo que viene. No, está aprendiendo. ¿Y cómo le está ayudando eso a usted? Eso es lo que tenía mi hermano, en ese sentido práctico, ¿no? Ahora, si ustedes me dicen, hablando de grandes iglesias o movimientos, les decía, a veces el objetivo no son los estudiantes, ahora yo le llamo estudiantes, no alumnos, sino es perpetuar el sistema para que el sistema pues tenga recursos, pero pues no tenga un perfil de tipo de cristiano que pueda yo dar a conocer o a entender. Aquí también entra algo muy importante. Un plan de estudios, un currículum, les decía, tiene un concepto de lo que es, primero, qué es educación. Segundo, qué es ser maestro, el concepto de maestro. Tercero, qué es un estudiante o un alumno. Y el cuarto sería el contenido. ¿Qué tipo de contenido voy a transmitir? Un contenido desde el conductismo, hablando de las teorías de conocimiento, conductismo, humanismo, está el de Piaget, genética. Bueno, la teoría crítica, en fin, hay diferentes concepciones. Cada uno de esas teorías, hermanos, hermanas, tiene su concepción de lo que es un maestro, lo que es un alumno, lo que es el contenido. Igual podría ser en una denominación, en una iglesia. Alguien podría decir, bueno, pues nosotros no hacemos énfasis en el Espíritu Santo, por lo tanto, no vamos a hablar del Espíritu Santo, nada. Y no se menciona. Parece increíble, pero a veces así pasa incluso también hasta en los cantos. En fin, hay que tener entonces cuidado, les decía, desde las personas que elaboran los planes de estudios, los que elaboran el currículum, pensar en la situación actual de la iglesia, el contexto, lo que envuelve a la congregación y cómo está viviendo.
Claro, nosotros lo hemos hecho más general, ¿no? Porque ahorita no tenemos, por ejemplo, grupos, pero también tendríamos que pensar en los niños, pocos niños que hay, adolescentes y pues finalmente también los jóvenes. ¿Ven? Es más complejo. Y por eso también se necesita una articulación. Platicar y hacer como se dice, una reunión para cuál es nuestro objetivo respecto a esto. Claro, que lleguen al conocimiento de Dios, que lleguen al conocimiento de la verdad y que sean cristianos y que sean salvos. Sí, eso será, digamos, la meta mayor. Pero ¿cómo llego a todo eso? ¿Qué pasos necesito dar para concretar todo eso? Bueno, preguntas, hermanos, hermanas. ¿Estamos bien? Pueden escuchar nuevamente el audio el que les envié, con calma. Vamos en el siguiente capítulo, pues ya pasamos del capítulo 6, este segmento número 50 nos pasa a la unidad número 7, perdón, unidad número 8. Vamos a ver 5 lecciones que tiene que ver con definiendo discipulado transformacional. Comprender la transformación a través de la santificación. Fíjense, ya es algo práctico, ¿no? Bueno. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Voy a mandar la de escuela dominical dinámica. ¿Sí? Bueno, descansen, hermanos, hermanas. Hermano David Moreno, Dios le bendiga. Hermano Adrián Verano, Muchas descansen. gracias, hermano. Dios les bendiga. Bueno, nos vemos, hermanos. Dios le bendiga, pastor. Gracias.